Las células madre son células que tenemos en nuestro organismo y que nos permiten irnos regenerando. Es decir, nuestro organismo no es un organismo que ya está hecho, sino que va creciendo y desarrollándose a lo largo de los años. Estas células son las que permiten que, según van agotándose las células anteriores, renuevan los tejidos y nos permiten seguir vivos. Y la célula madre inicial y más importante de todas es el cigoto, la célula inicial de una persona humana. La unión de un óvulo con un espermatozoide produce una célula madre que se llama totipotente, que es una célula que tiene la capacidad de desarrollarse y dividirse hacia diferentes linajes y conseguir de esa manera desarrollar todo lo que es el individuo que ya contiene en potencia esa célula. Las células madre embrionarias son aquellas que están desde el momento inicial del cigoto, la primera célula que constituye un ser humano, hasta que ese individuo se ha desarrollado y llega el momento del parto, del nacimiento. Estas células madre embrionarias van a irse dividiendo en diversos linajes celulares para ir conformando poco a poco el individuo. Se puede entender muy bien que cualquier modificación o ataque que hagamos a una de estas células, inicialmente estamos hablando de una sola célula que se divide en dos, se divide en cuatro, etc. Coger una de estas células iniciales y utilizarla para cualquier cosa o destruir esas células iniciales, lo que estás haciendo es destruir un individuo en proceso de desarrollo. Sin embargo, las células madre adultas son las que tenemos todos nosotros también en nuestro cuerpo una vez que ya estamos, digamos, formados, y son las que van a regenerar nuestros tejidos, nos van a permitir ir creciendo. Las células madre adultas, por lo tanto, son células que ya están de un individuo ya creado, no van a formar un individuo, sino que ya están diferenciadas en un tejido concreto. Están hechas para regenerar ese tejido y esa es la diferencia principal. Tiene fundamentalmente dos problemas. Un problema, digamos, de índole práctica y otro problema más de índole ética. El problema de índole práctico es que es muy atractivo pensar que si disponemos de una célula que es totipotente, es decir, que la podemos dirigir hacia cualquier tipo de organismo o de linaje celular, pues podríamos disponer, por ejemplo, si pudiéramos hacer, por ejemplo, clones de cualquier persona, podríamos disponer de una herramienta, una caja de herramientas a partir de la cual esas células madre las podríamos llevar a regenerar órganos o tejidos de esa persona enferma. A efectos prácticos esta tecnología tiene un problema, como decía, y es crítico. Y es que estas células, las células embrionarias, el ser humano en su desarrollo está perfectamente diseñado para que las células se activen y se desactiven en función de una serie de estímulos y cada una en su momento oportuno. Cuando los sacamos de su contexto y pretendemos que una célula embrionaria actúe por sí sola fuera del contexto en el que está pensada para desarrollar y generar el ser humano, lo que ocurre es que estas células proliferan sin control y terminan produciendo un cáncer realmente. Es decir, queremos solucionar un problema y lo que creamos es otro problema más gordo. Esto es tan así que ya, con independencia del problema ético, a efectos prácticos científicos, ya prácticamente nadie está investigando con células madre embrionarias. El otro problema que queda, y que quizás es más serio todavía, es el problema ético, porque evidentemente desde el momento en que destruimos un embrión humano para utilizar sus células, estamos destruyendo a una persona, a un ser humano, en una fase de su desarrollo inicial, muy inicial, pero es un ser humano. Y ese es el problema ético fundamental. Aunque muchas personas en el momento de la práctica lo olvidan, pero hay un convenio de bioética que han firmado todos los países occidentales que dice que el individuo está por encima el bienestar del individuo está por encima del bienestar de la sociedad. Sin embargo, muchas veces cuando estamos pensando en este tipo de investigaciones, pensamos en que por el bien de la humanidad vamos a utilizar distintas células madre provenientes de embriones a los cuales vamos a destruir, es decir, vamos a matar a un individuo porque eso va a traer como un beneficio para la sociedad en cuanto a encontrar curación para enfermedades o otros problemas médicos que pueda haber. La ciencia hoy en día permite hacer muchas cosas. No todo lo que se puede hacer debe hacerse. Es
Es decir, ahora mismo tenemos capacidad de hacer muchas cosas que no son éticamente razonables. Muchas veces esa investigación, si conlleva la muerte de un ser humano, es donde empieza a haber un problema serio muy grave y imposible de resolver. No puedes matar a una persona para encontrar una solución de una enfermedad, por ejemplo. Y claro, esto llevado al extremo, la única manera de poder investigar con embriones es hacerse, digamos, cerrar los ojos a la realidad y pensar, bueno, yo en realidad no estoy investigando con seres humanos, y poner barreras falsas a algo que no existe y decir, bueno, es que en realidad lo que yo estoy haciendo, estoy investigando con un grupo de células, no con un ser humano. Esto todavía no podemos denominarlo ser humano, no ha llegado a la categoría de ser humano, es todavía una fase previa, y así se inventó y se llegó a un límite ficticio, que era el límite de los 14 días de la fecundación, y en nuestra legislación española se denominó a esa fase de los primeros 14 días preembrión, como una manera de, como digo, taparse los ojos y no ver la realidad y decir, bueno, esto todavía no es un embrión, es una cosa previa a un embrión. Las células madre adultas no plantean ningún tipo de problema ético, porque, como digo, son células que ya están especializadas para producir un determinado tejido y, por lo tanto, lo que podemos hacer es ayudar a esas células y dirigirlas y forzarlas a que hagan por encima de su capacidad natural para regenerar ese tejido. No hay ningún inconveniente en utilizar células madre adultas. Los grandes laboratorios empezaron con mucha ilusión a investigar en células madre embrionarias porque habría unas posibilidades fantásticas a nivel teórico por la totipotencialidad que tienen estas células. Pero enseguida se dieron cuenta de que esto no parece que nos lleve a ningún lado. Aparte de los problemas éticos que plantea, no somos capaces de frenar esa totipotencia de las células que terminan produciendo un cáncer. Lo que ocurre es que hay muchos intereses aquí creados. Tenemos ahora mismo, fruto de la fecundación in vitro, un montón de embriones de seres humanos en fase embrionaria que están congelados en una fase inicial de su vida. La legislación española permite que esos embriones se guarden a expensas de lo que digan los padres, pero si los padres al cabo de un tiempo no han decidido, esos embriones pasan a ser propiedad y pueden estar a disposición de los laboratorios que los han guardado. Hay dos vías que se están pensando ahora mismo. Una es la adopción embrionaria, es decir, proponer a las parejas que quieren tener hijos y que no pueden, pues en vez de buscar donantes de gametos, pues utilizar estos embriones que ya están hechos para implantárselos. La eficacia es pequeña, pero bueno. Y la otra es, bueno, pues tenemos aquí una fuente de investigación. Es decir, ya hemos creado embriones, pues vamos a utilizarlos para investigar. Entonces, los intereses económicos que hay por parte de los centros de reproducción humana asistida y de los laboratorios y de gente sin escrúpulos que está buscando simplemente el beneficio económico es lo que hace que hoy en día se siga investigando con esto. Lanzan titulares del estilo de la ciencia ha permitido que una pareja tenga un hijo libre de la enfermedad genética de la que ellos eran portadores. La realidad es que la ciencia no ha permitido nada de eso. La ciencia no ha curado nada. Lo que ha ocurrido ahí es que se ha producido una fecundación artificial de gametos de esta pareja, se ha hecho una selección genética. Cogemos una de las células y la analizamos para ver su carga genética y vemos a ver si tiene la enfermedad o no. Si tiene la enfermedad, desechamos este embrión y este embrión no se va a implantar. Solamente implantamos en la madre aquellos embriones que están libres de la carga genética. Es decir, no curamos nada, simplemente seleccionamos y los embriones enfermos los desechamos y los que son sanos los implantamos. Y por lo tanto vemos cuál se desarrolla mejor. Y entonces decimos, va más rápido en su desarrollo. Y entonces lo implantamos porque tiene más posibilidades de desarrollo. Es decir, estamos haciendo una doble selección eugenésica. Por un lado nos cargamos a los embriones, a los seres humanos que están enfermos, y por otro lado también desechamos a aquellos que no están enfermos, que están sanos, pero que parece que su desarrollo va un poco más lento. Estos no los desechamos, los guardamos congelados, niños que han sido seleccionados genéticamente
para ser compatibles con un hermano enfermo y utilizar la sangre de su cordón umbilical para sacar de ahí las células madre que necesitan para salvar, para hacer un trasplante con esas células al hermano enfermo. Ese hijo es una medicina de su hermano, es un medicamento realmente. Pongámonos en el lugar de esa persona, como digo, que ha sido seleccionada genéticamente por tener unas características y que no ha venido a este mundo fruto del azar, de la casualidad, es decir, sin nadie que le haya seleccionado para ser como es. Creo que es muy entendible que esa persona va a tener problemas psicológicos en el futuro y que todo lo que estamos haciendo que va en contra de la naturaleza, al final la naturaleza termina pasando factura. Este es el problema que se plantea cuando fallan, digamos, las bases éticas de principio. Nuestra legislación permite que los embriones sobrantes de fecundación in vitro puedan ser utilizados para investigación. A ningún país, y nosotros tampoco, se nos ha ocurrido todavía que podamos generar ex professo un embrión humano para investigar con él. Sin embargo, como tenemos ya embriones sobrantes, y dentro de esta mentalidad utilitarista que tenemos, decimos, bueno, si estos embriones están congelados, lo más probable es que nadie los vaya a usar. Antes o después vamos a tener que tomar alguna decisión con ellos. Los tendremos que descongelar y se morirán. Pues ya puestos a morirse, ¿por qué no los aprovechamos para la ciencia? Si lo pensamos fríamente, es igual de horrendo y de contrario a la ética y del respeto a la vida humana destruir un embrión que está congelado fruto de que ha sido sobrante en técnicas de reproducción humana asistida, como hacerlo si lo hiciéramos creando ex professo un embrión. Como digo, ningún país hoy en día permite la generación a propósito de embriones para investigación. Nuestro país es uno de los pocos que permite investigar con embriones sobrantes. La única esperanza es que realmente, como esto a nivel científico no tiene ninguna utilidad, no van a poder avanzar mucho por esta vía, pero sí que se va seguramente a seguir invirtiendo y a tergiversando, manipulando la opinión pública para hacerle ver que esto es un avance científico cuando en realidad es un retroceso. Hoy en día, los propios investigadores que iniciaron sus estudios con células embrionarias, como por ejemplo el gran premio Nobel Shinya Yamanaka, descubrieron una alternativa a estas células, que son lo que se ha llamado las células iPS. Es decir, células que son adultas y las podemos hacer retroceder en su estadio de desarrollo hasta hacerlas equivalentes a las células madre embrionarias. Esta tecnología hoy está disponible, nos está permitiendo avances mucho más potentes y más eficaces que lo que podemos hacer con células madre, y por lo tanto, por mucho que se empeñen los políticos, seguramente veremos algunas aberraciones y despilfarro de dinero público en investigaciones con células embrionarias, pero lo que va a ser efectivo es la investigación con células madre adulta o con células madre iPS, ¿no? Que son las que hoy en día son eficaces y pueden llevar a resultados científicos.